Hola. Soy Loredana y te doy la bienvenida a Italiano a la Medida. Este espacio está dedicado a quienes quieren aprender italiano de una manera auténtica y creativa con vídeos culturales y tips gramaticales, en español para los principiantes y en italiano para los estudiantes avanzados. Que lo disfrutes y hasta el próximo vídeo. Recuerda, dale like, suscríbete y activa la campana para seguir todo el recorrido. Bueno, hoy vamos a meternos con un plato que, para muchísimos, es sinónimo de fiesta, de familia, el vitel toné. A ver, es casi imposible pensar en una Navidad sin él, ¿no? Pero, ¿alguna vez nos pusimos a pensar cómo es que llegó a nuestra mesa? Porque su historia, créanme, es un viaje fascinante de migración y, sobre todo, de tradición. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una receta de por allá, del Piamonte, en el norte de Italia, se haya cruzado todo el Atlántico para terminar siendo más famosa acá en Argentina que en su propia tierra? Es increíble. Bueno, acompáñenme que vamos a desentrañar este misterio. Ok, arranquemos por el ahora, por el presente. A ver, imaginen la escena, una cena de Navidad o de Año Nuevo en Argentina. ¿Qué hay en el centro de la mesa sí o sí? Exacto, seguramente una fuente gigante de vitel toné, bien frío. Es que es ese plato que para muchos es como el que dice, listo, oficialmente empezaron las fiestas. Pero a ver, ¿qué es exactamente? Para los que quizás no lo conocen, es una combinación, bueno, bastante sorprendente. Son unas lonjas bien finitas de carne de ternera, de un corte que se llama peseto, que se sirve fría. Y todo esto va cubierto con una salsa súper cremosa hecha con atún, anchoas y alcaparras. Sí, escucharon bien. Una mezcla de mar y tierra que en papel suena rara, pero que funciona de maravilla. Y ahora sí, vamos a viajar un poco en el tiempo para entender cómo es que llegó hasta acá. Porque la historia del vitel toné, y esto es clave, está atada pero inseparablemente atada a los barcos de inmigrantes que cruzaron el océano. Esos barcos que traían valijas, sí, pero también traían sabores y tradiciones. Resulta que todo empieza en el siglo XIX, en una región de Italia llamada Piemonte. Ahí nace como vitello tonato. Después, hacia finales de ese mismo siglo, con la gran ola de inmigración italiana, llega a la Argentina. Y acá es donde pasa algo increíble. El plato se arraiga de una manera que se convierte en un ícono de las fiestas. Tanto, pero tanto, que hoy es más popular acá que en la propia Italia. Y acá hay un detalle que es fascinante. ¿Cómo cambió el nombre? A ver, en Italia es vitello tonato, que si lo traducimos literal, es algo así como ternera atunada. Simple. Pero en Argentina, no sé por qué, se popularizó una versión que suena más francesa, vitel toné. Y este pequeño cambio, que parece una pavada, en realidad es un reflejo perfecto de cómo las culturas se van mezclando y adaptando. Hablemos un poco de la receta, porque acá está la verdadera magia. O sea, pensemos de nuevo. Combinar carne con una salsa de atún y anchoas. Suena raro, ¿verdad? Pero justamente eso es una muestra de la tremenda creatividad de la gente del Piamonte. Una región que, ojo, no tiene costa, no tiene mar. Y sin embargo, se las ingeniaron para unir estos dos mundos, mar y tierra, en un solo plato. Es genial. A ver, ¿qué lleva? Vamos a los ingredientes clave. Por un lado tenemos la base, que es el peseto. Esta carne se cocina en un caldo con verduras para que quede súper tierna y con mucho sabor. Y por otro lado lo que es el alma del plato, la salsa. Y acá entra el atún, las anchoas que le dan ese toquecito salado, las alcaparras para un punto ácido y para la cremosidad, bueno, ahí se usan yemas de huevo o, más comúnmente hoy, mayonesa. El proceso, en resumen, es bastante sencillo, pero necesita paciencia, eso sí. Primero se cocina la carne, tranqui, a fuego lento. Una vez que está fría, se corta en fetas lo más finitas posibles. Después se prepara la famosa salsa, procesando todos los ingredientes juntos. Y al final, el gran momento, el montaje. Se baña la carne con la salsa, se decora un poco y listo, directo a la mesa de las fiestas. Y acá, atención porque les tiro un dato que seguro sorprende a más de uno. La mayonesa, que hoy nos parece que no puede faltar, no estaba en la receta original. ¿Cómo hacían entonces? Bueno, la cremosidad la conseguían emulsionando el aceite del atún con un poquito del caldo de la carne. O sea, mucho más rústico, ¿no? Más auténtico si se quiere. Bueno, ya vimos la historia, la receta, pero ahora pasemos a lo más profundo, su significado. Porque el vitel toné, de verdad, es mucho más que una simple receta. Se terminó convirtiendo en un verdadero símbolo cultural en su nuevo hogar, en Argentina. Y acá está el punto clave de todo esto. El vitel toné no es solo comida,
Es, si lo pensamos bien, como un puente comestible, un puente que conecta a generaciones enteras de argentinos con sus raíces italianas. Cada vez que se come, es un pequeño recordatorio de esa herencia, de la familia, de ese larguísimo viaje que hicieron los abuelos cruzando el océano. Y esta idea, la verdad, lo resume todo a la perfección. Este plato es una mezcla exacta entre la creatividad ingeniosa del Piamonte y el espíritu de fiesta de las celebraciones de este lado del mundo. Además, piénsenlo, al ser un plato frío, encajó perfecto con el calor de diciembre y enero en el hemisferio sur, o sea, estaba destinado a convertirse en un clásico de las fiestas. Y para cerrar, queda flotando una pregunta, ¿no? Así como el Viteltoné nos cuenta esta historia de barcos y de empezar de nuevo, ¿qué otras historias de migración, de adaptación, se esconden en nuestros platos favoritos? Porque la comida, al final es eso, es uno de los libros de historia más sabrosos que podemos leer.